Hola, un gusto saludarlos. Mi nombre es José Andrés Vargas Granado, expediente CJP 141-00781, estudiante de Derecho de la Universidad Yacambú. El tema principal de este video es con referencia a la unidad 2, relacionada a los delitos contra las personas y, bueno, más específico en este caso en particular sobre el secuestro y la extorsión. Temas los cuales abordaré para explicar cuáles son las diferencias entre cada uno, cómo los describe la ley a cada uno de ellos y qué artículos los regulan. Bueno, empiezo diciendo que estos están regulados fundamentalmente por el Código Penal venezolano y por la ley contra el secuestro y la extorsión. En el caso de la extorsión es cuando una persona coacciona o intimida a otra para obligarlo a hacer algo o también a dejar de hacerlo. Pueden ser amenazas para entregarle dinero o bienes, o sea, básicamente cuando se usa el miedo para conseguir un bien económico o material. Las penas pueden variar de entre 4 a 8 años de prisión, las cuales aumentan si la amenaza implica peligro común o calamidad pública, o de hecho si existe alguna relación personal o laboral. Eh, Ahora, los elementos van desde la amenaza o intimidación, una víctima, una finalidad patrimonial y la intención o dolo. Además que la extorsión admite tentativa y frustración, por lo cual si el delincuente no logra su objetivo, aún pueden ser sancionados. Ya, el secuestro en este caso es privar de la libertad ilegítimamente a una persona con el fin de obtener dineros, bienes, algún beneficio. Aquí ya estamos hablando de un crimen que puede implicar violencia, amenaza, sometimiento, aislamiento de la víctima. En algunos casos puede que no se use la fuerza física, sino a través de engaños o manipulaciones. Bueno, en Venezuela lamentablemente podemos hablar incluso hasta de tipos de secuestro, porque existen secuestros extorsivos, políticos, secuestro express, el cual por cierto es una modalidad que se internacionalizó, ya que en varios países de Sudamérica se está viendo también este modus operandi. Casos concretamente en Brasil, en Chile y en Colombia, la verdad, en estos últimos años. Secuestros por venganza y secuestros con fines sexuales, este último también en auge por la trata de personas y por la desaparición o secuestro de migrantes que pasan por vías no habilitadas. Y bueno, el gran riesgo o uno de los grandes riesgos a correr es terminar en manos de grupos armados, los cuales en su gran mayoría se dedican a tráfico de personas con fines sexuales. Ahora, lo que caracteriza a un secuestro o sus elementos son básicamente la violencia, el aislamiento de la víctima y, bueno, una final negociación que generalmente exige el rescate o beneficio a cambio de la liberación. ¿En qué se diferencia de la extorsión? Yo diría que principalmente en la libertad de la víctima, ya que el extorsionado se mantiene bajo amenaza, pero físicamente libre dentro de todo. También la extorsión busca siempre un beneficio económico, así como yo diría que, bueno, las penas, porque en la extorsión van desde los 4 años, creo que con un máximo de 15 años según lo que implique, y una pena de secuestro puede llegar a los 30 años de prisión. Quiero hacer aquí hincapié en un tema bastante delicado y poco tratado en Venezuela, que son las desapariciones forzadas. No es exactamente un secuestro, pero claramente implica la privación ilegítima de la libertad, pero son cometidos por agentes del Estado o con su consentimiento. Existen infinidad de pruebas y testimonios, casos en Venezuela, sobre todo en el centro de detención el Helicoide, el cual hay miles de venezolanos han sido detenidos sin juicio, sin que les informen sus cargos y la mayoría de veces sin acceso a una defensa legal. Esto pudiera describirse como un secuestro del Estado, ya que evidentemente los privan de su libertad. Aparte no se cumplen requisitos legales como una orden judicial, fragancia, audiencia,
ante un juez y bueno, dejando obviamente aún más historial incriminatorio detrás de todos estos casos. Lo peor de todo es el cinismo detrás, ya que además de ser un problema ético y de corrupción, claramente, es un problema legal, el cual en la constitución vigente establece garantías para evitar este tipo de abusos y no existe ningún jurista en toda Venezuela que fundamentado en estas leyes pueda o decida hacer algo. Bueno, para finalizar con una ironía, en la investigación del trabajo para este video me encontré con un artículo en particular del antiguo Código Penal, el 181A, el cual establecía fuertes sanciones para los funcionarios que detengan a alguien y se niegan a reconocer su paradero. Dicho artículo fue derogado en el año 2000, creo, del Código Penal. Y bueno, en la Constitución, el artículo 45 prohíbe absolutamente la desaparición forzada, incluso en estado de emergencia. Nada más que agregar, espero que haya sido de su agrado. Chao.